Quiero felicitar a Anthony Kakache por su reciente victoria en Arabia Saudita, donde se coronó campeón mundial superpluma de la pista. También recordarle que dejó la obligación de enfrentar al retador número 1, y ese soy yo. Pon el lugar y fecha, Kakache, espero estés listo. Estoy buscando lo que me pertenece. Te veo pronto. Fíjense muy bien aquí lo que dijo el Sugar Núñez al final, porque eso de la felicitación a Kakache fue solamente un pretexto. Esto realmente es un reto. Dijo el Sugar Núñez: estoy buscando lo que me pertenece, ponle lugar y fecha, Kakache. Espero estés listo. Sugar Núñez le recordó a Anthony Kakache la obligación que le heredó a Joe Cordina. Recordemos que Joe Cordina se le rajó al Sugar Núñez y prefirió mejor ir a pelear contra el irlandés. Fue por lana y salió trasquilado, pensando erróneamente que el irlandés Kakache sería más fácil que el Sugar, de quien ya hemos platicado en videos anteriores. Tiene una pegada terrorífica. Los videos del Sugar, por cierto, que hemos hecho, te los voy a dejar en el primer comentario fijo en una playlist para que los disfrutes al terminar de este video. Sugar Núñez fue muy claro en su mensaje a Kakache, que le quede bien claro. Sugar Núñez es el retador obligatorio de Anthony Kakache, quien al vencer a Joe Cordina recibió la herencia de pelear contra Eduardo Sugar Núñez. El mexicano ya dijo: ponle lugar y ponle fecha. Esto lo publicaron el día de ayer en sus redes sociales, concretamente en Twitter. Por cierto, sígueme en Twitter porque también tengo cuenta en Twitter y todo el día estamos compartiendo información muy interesante acerca del box y de otros temas. Sugar Núñez dijo muy claro: ponle lugar y fecha, Kakache, porque voy a ir por lo que es mío. Y de paso, el Sugar Núñez educadamente también lo felicitó por su triunfo en Arabia Saudita. Me gusta mucho la actitud de Eduardo Sugar Núñez. Me gusta esta pelea que desde ya se está cocinando: Anthony Kakache contra Sugar Núñez, México contra Irlanda por el título mundial superpluma de la FIB. Me parece una pelea sensacional y veo con amplias posibilidades de que Eduardo Sugar Núñez, el mexicano, se corone campeón mundial superpluma. Estoy seguro con mi corazón de fan que el Sugar tiene la pegada más fuerte de los superpluma. Entre los fans hardcore del boxeo, al Sugar lo conocen como el Beterbiev mexicano. Su pegada es demoledora, es un peleador con un pressing impresionante y aparte tiene pincelazos técnicos muy interesantes de vez en cuando. El Sugar Núñez, así como Lindolfo Delgado y el General Cuellar, son de nuestros prospectos favoritos que creemos que ya están listos para apuntar alto. Por cierto, en este video también vamos a platicar al final de Lindolfo Delgado. Lindolfo Delgado, quien ya tiene rival, así que si aún no te has suscrito a Richie Blog, este es el momento de hacerlo. Este video va a estar muy bueno, así que te invito a que te quedes con nosotros hasta la distancia, porque te prometo que te la vas a pasar bien. Y antes de irnos de lleno al box, a ti que aún no te has suscrito a Richie Blog, te pido de favor suscríbete al canal en este momento, toca la campanita de notificaciones y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video y estés al tiro con nuestro material. Tu suscripción es muy importante y es gratis. Eduardo Sugar Núñez es el noqueador mexicano más letal de la actualidad. Sugar Núñez saltó a la fama internacional en su última pelea en Tayikistán al ganarle a la estrella local Rakhimov. Y de qué manera tan contundente y brutal llevó Sugar Núñez el knockout a domicilio. Impresionante el Beterbiev mexicano, miembro del gimnasio de los Cochules en Los Mochis, Sinaloa. Sugar Núñez fue empujando muy fuerte en la batalla, dejando sentir su poder a Rakhimov en cada round. Primero hacia las zonas blandas y después con potentes uppers y volados al rostro hasta que llegó el knockout a su favor. El referee Mark Nelson detuvo la batalla en el round número 11, decretando la victoria a favor de Sugar Núñez, el sinaloense. Eduardo Sugar Núñez tiene un récord profesional de 26 peleas ganadas, 26 de ellas por nocaut. De las 20 victorias, a todos los noqueó. Solamente ha perdido una sola vez por decisión unánime ante otro gallo mexicano, Iram Gallardo. Esta pelea fue en México en el 2018. El Sugar tiene 26 años. Su ficha técnica, así como la de Anthony Kakache, ya la analizamos en un video anterior que si aún no lo has visto te lo voy a dejar en las pantallas finales para que
que lo veas y tengas mejor idea de lo que se trata todo esto y por qué el Sugar tiene todo el derecho de pelear por el título mundial. Veamos en los siguientes días si el irlandés no le sale rajón como Joe Cordina. Vamos a ver si el irlandés no le da la espalda a su obligación como lo hizo Joe Cordina. ¿Y ustedes qué creen? ¿Acepta o no acepta la herencia el irlandés Anthony Cacace de pelear contra Eduardo el Sugar Núñez, el Beterbiev mexicano? Quiero felicitar a Anthony Cacace por su reciente victoria en Arabia Saudita, donde se coronó campeón mundial superpluma de la FIBA. También recordarle que heredó la obligación de enfrentar al retador número 1, y ese soy yo. Pon el lugar y fecha, Cacace, pero estés listo. Estoy buscando lo que me pertenece. Te veo pronto. El Sugar muy clarísimo en su felicitación, que más que felicitación fue un reclamo, fue un reto. Y vamos a ver que responda como hombre Anthony Cacace y que le ponga fecha y hora. Y otro mexicano que pelea chulísimo, que tiene mucha técnica y es un prospecto que está a punto de despegar, a punto de apuntar alto, es Lindolfo Delgado. Lindolfo Delgado es un boxeador ex olímpico y su técnica es de lo mejor. Chécate. Chava Rodríguez el día de ayer desde su cuenta de Twitter tuiteó lo siguiente: me dicen que el 10 de agosto en respaldo de Venado contra Ángelo en Nuevo México se enfrentarán los invictos mexicanos Lindolfo Delgado, que tiene un récord de 20 ganadas, 0 perdidas, 15 knockouts, y Brian Flores con un récord de 26 ganadas, 0 perdidas y un empate. De las 26 que ganó el Brian, 15 fueron knockouts. Y el ganador seguramente apuntará alto en las 140 libras. Estoy de acuerdo con Chava Rodríguez. Lindolfo Delgado por su parte está invicto, tiene 20 victorias, 15 de ellas por knockout. Es noqueador, no tan terrible como el Sugar Núñez, pero sí mucho más técnico. Son peleadores con condiciones diferentes. Lindolfo tiene 29 años, tiene mejor condición físico-atlética que el Sugar Núñez, pero también tiene que despegar ya, y por lo que sabemos está haciendo preparaciones muy intensas y es sumamente disciplinado. Lindolfo Delgado tiene todo el material para ser campeón del mundo y lo tiene que hacer ya porque nos está haciendo joven cada día. No será fácil, frente a él tendrá a otro mexicano muy bueno que lo va a poner a prueba. Brian Flores de Ciudad Juárez, Chihuahua, tiene 28 años y tiene un récord profesional de 26 peleas ganadas, 15 de ellas por nocaut y un empate, y está entre los primeros 3 mejores mexicanos clasificados según su BoxRec en los pesos superligero. Ocupa el lugar número 24 internacional. Fíjense, de los 3 primeros mexicanos y lugar número 24 internacional. Y en los pesos superligeros está en el número 1 como manda más Subriel Matías, que se enfrentará a Liam Paró el sábado 15 de junio. Para que también le apuntes como fecha importante, sábado 15 de junio, Subriel Matías contra Liam Paró. En un día normal, Subriel Matías debe de ganar esa pelea. Subriel Matías, a mi opinión, junto con Isaac el Pitbull Cruz, son lo más peligroso, son lo mejor de esta división. Y si ganara Lindolfo o el Brian, su siguiente pelea, como indica subjetivamente Chava Rodríguez, podría ser contra alguno de estos. Y a mí en lo personal me gustaría ver primero a Lindolfo contra Regis Prograis y después contra el Pitbull Cruz. Y a ti queremos leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Es un gusto leerlos, ya lo saben. Por lo pronto la pelea está programada para el 10 de agosto y esto es genial porque todo el año tenemos buen boxeo y muchos mexicanos campeones, mucho más buscando ser campeones. Este año es muy bueno, muy intenso. Me gusta la pelea del Sugar Núñez contra el irlandés porque hay una historia de fondo, hay drama, hay antecedentes y eso me gusta. Hay sal. Me gusta la pelea de Lindolfo Delgado porque se juegan su pase a la fama los dos y su oportunidad de tener contratos millonarios los dos. Uno tiene 29 años y el otro tiene 28 años. Esta es la gran oportunidad que tienen los dos mexicanos para las megapeleas que tanto merecen. Creo que ambos, tanto Brian como Lindolfo, están ya listos para algo grande y este es el mejor momento para demostrarlo. Será una guerra a muerte, eso que ni qué. Y a ver de qué cuero salen más correas entonces. Y muchas gracias por llegar hasta la distancia con nosotros. Si este video te gustó y te ha parecido útil, interesante o entretenido, compártelo por favor con un amigo o amiga a quien también le guste el box. Compártelo en tu WhatsApp, compártelo en tus grupos de Facebook, en todas tus redes sociales, porque eso nos ayuda mucho a mi hermano y a mí a llegar a nueva audiencia. Richie, mi amigo, mi socio, gracias por echarme la mano para que yo pueda estar aquí con ustedes. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.